Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Hola, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí en la hora samaritana por la 100.9 en la mañana del Señor. Hola Sergio, ¿cómo andás? Buenos días Adrián, buenos días a toda la audiencia. Tanto tiempo, ¿no? O sea, venir a la radio, bueno, hace mucho tiempo, ya van 3 años. Sí. Mucho, pasa rápido. Ya van, sí. Creo que casi 130 programas, tengo que hacer el cálculo, pero la verdad que seguimos firmes. Y bueno, yo creo que hoy por hoy la iglesia necesita más que nunca de los laicos y del compromiso de los laicos. Así que cada uno se tiene que comprometer en lo que puede, en lo que siente que Dios le llame. Y bueno, hoy esta semana fue bastante movidita, ¿no? Sí, cuando me sigue el compromiso, te agradezco el mensaje que mandaste de la intermediadora, si se quiere o no, la intermediadora Residentes de Medjugorje, ¿no? Muy interesante por el compromiso que tenemos que tener los laicos de apoyar mucho a los sacerdotes. Sí. Y orar por ellos, como siempre también pide el Santo Padre, orar por él. Me pareció muy lindo el mensaje, porque a veces nosotros pensamos en nosotros como laicos, pensamos en Dios, pero por ahí le salteamos un poquito a los sacerdotes y ellos tienen un compromiso muy grande, ¿no? Uh-huh. Un compromiso no solamente de ayuda a nosotros, sino un compromiso de respuesta a Dios después del juicio, en el juicio final, que es mucho más importante que nosotros, porque ellos tienen la obligación de ser nuestros pastores y conductores, ¿no? Entonces, cuando dijiste la palabra compromiso, me vino a la mente ese hermoso mensaje. Así que siempre tenemos que pensar en nuestro... ¿Qué será de nosotros, ¿no? El día que no tengamos sacerdote? Lo que yo siempre digo. Claro, sí. Ahí sí que estamos en verdaderos problemas, porque no vamos a tener nadie que nos confiese nuestros pecados, ni que nos escuche, ni que nos dé, ni nos consagre la hostia, que tenga ese poder de dejarnos a Jesús, ¿no? En el altar. Entonces, realmente yo creo que ahí se termina nuestra yo creo que no va a suceder nunca, porque Dios siempre va a suscitar sacerdotes por nuestro bien, pero si no tuviésemos sacerdotes estamos muertos en vida, digamos, no queda otra que... Nuestro adoctrinamiento y nuestra interpretación, inclusive la buena interpretación que se hace a través de la iglesia, de toda la Biblia, el poder del magisterio de la iglesia. Bueno, ¿no? Justamente esta semana también estaba leyendo que ofrecían ahí por internet, por vía Facebook, cursos de teología y qué sé yo, libros. Yo sé que uno empieza a leer los comentarios y por ahí dice uno preguntaba de qué religión era, y decían de la nueva era bautista, que creo que es una pentecostal o evangelista, no sé qué. Bautista pentecostal, sí. Y decía el que promocionaba, decía, pero no importa, lo importante es conocer la palabra de Jesús. Y sí importa quién te la da a conocer y cómo te la explican, porque uno no es una libre interpretación de la Biblia, que cada uno la puede interpretar a su manera. Para eso está la iglesia, su magisterio, y todos los exégetas que existen, los estudiosos, los santos, para interpretar, porque de un párrafo se pueden interpretar varias cosas y uno no lo interpreta en el contexto. Entonces no es vender un libro a distancia y un cursito a distancia para que cada uno interprete su manera. O sea, la gente ahí es donde te quieren convencer lo de las otras sectas, diciendo que con Jesús, siguiendo a Jesús y aceptando a Jesús, ya alcanza todo. No, es una gran parte, pero no alcanza todo. Después hay que cumplir sus mandamientos y seguir en sus sacramentos y formar parte de su iglesia. No es que con Jesús solo alcanza. Él, al decir yo soy el camino, la verdad y la vida, nos muestra el camino, sí, pero no es solo conocerlo a él, sino seguir su camino. Su camino se sigue con el camino de su iglesia. Claro. Entonces esto de que te tratan de convencer que vos compres algo, porque la palabra de Jesús obviamente que te estimula y te llama la atención ese nombre. Te suena más a marketing que otra cosa. A mí me suena... Sí, claro que sí. Lógico, porque, a ver, en un curso uno no puede aprender teología, ni siquiera los principios básicos. Aparte lo mismo... Más que dure 1 o 2 años. Aparte lo dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor va a ser digno del reino de los cielos. Claro que sí. Se usa mucho su nombre para comercial, muchos ya lo hacían los fariseos con el nombre de Dios, o sea que eso es algo que ya es... Que la historia lo registró. Claro. Y
Bueno, pero el tema de la semana que te decía, para no irnos, porque si no se nos vamos a quedar corto, es el tema del aborto que se está discutiendo. Bueno, hoy que ya lo hablamos el año pasado, pero es un tema... Pero es un tema recurrente, ¿no es cierto? A ver, lo que nos gustaría hoy es sacar los mitos sociales que hay sobre el aborto y dar un pantallazo también jurídico, científico de lo que es el aborto. Lastimosamente es un tema recurrente, Adrián, es decir, cuando uno cree que el tema se ha dejado de lado o se ha enfriado el tema, vuelve a salir a la palestra y vuelve a ser manoseada la vida, en realidad, más que el tema del aborto. La verdad que me llevó, cuando propusimos este tema, lo hablamos para charlarlo en el aire. Es un tema muy difícil de charlarlo, pero o sea, es un tema muy difícil de charlarlo para que la gente entienda, pero es un tema muy sencillo, o sea, no admite discusión este tema, o sea, no debería pensarse en eso. Claro, pero cuando se instala en la mente de la gente, a través de los medios de publicidad o a través de distintos discursos políticos también, que este tema tiene que ser un tema debatido, la gente toma conciencia y forma esa conciencia de que tiene que ser debatido. Vos y yo podemos entender, como muchísimas personas que estamos a favor de la vida, que no tiene que debatirse, hay cuestiones que no se debaten, pero lamentablemente nos dejamos guiar por la parte de la gente que maneja los medios sociales, los medios de comunicación, y terminamos cayendo en esa trama, en esa idea que es muy insólito. No debería hablarse de este tema, sobre todo cuando lo voy a hacer una cosa que es muy, muy cierta. La gente que piensa o que justifica el aborto es una parte minoritaria de la sociedad. Sí. Aparte yo creo que también... sus bases son minoritarias. Y yo creo que la mayoría de esa gente no realizó nunca un aborto, porque si lo hubiese realizado no estaría con esa postura, porque la mayoría de las personas que realizan un aborto se arrepienten de haberlo hecho durante toda su vida y están descritas científicamente todas las complicaciones, el estrés post-aborto que lleva al suicidio, a la depresión, a la esterilidad también por el procedimiento quirúrgico que hacen muchas veces, y a la separación de las parejas. Se rompen esas parejas, porque muchas veces uno de los dos no quería y siente que le sacaron la posibilidad de tener un hijo, y muchas veces porque después empiezan a culparse uno al otro de quién fue el culpable. Entonces muchas de esas personas que están con las pancartas no lo realizaron, no tienen idea de la magnitud de ese procedimiento física y psicológicamente, más allá de la religiosidad que tengan o de la creencia que tengan. Pero igualmente, viste que por ahí te tratan de correr con el tema de los casos como violación y esas cosas, que tampoco admite discusión, porque la violación, como decís, es un acto malo, por supuesto, pero Dios saca cosas buenas de las cosas malas, siempre se dijo eso, y una vida es algo muy bueno a pesar de que el acto fue malo. Y yo creo que una madre que acepta un hijo en esa circunstancia es una demostración de amor único. Quiere decir que esa persona conoció a Dios para que pueda aceptar eso, y el día que lo tenga en sus brazos creo que no se va a arrepentir de haber seguido con ese embarazo, porque todos los que están en contra de lo que están a favor del aborto son gente que no fueron abortadas, por eso tienen voz. Bueno, había una frase muy linda que se manejaba en las redes sociales últimamente, era una frase del expresidente norteamericano Ronald Reagan, que decía más o menos algo así: llamativamente veo que los que están a favor del aborto son personas que ya han nacido. Claro, exacto. Es muy linda la frase, porque tiene un contenido interno demasiado grande. O sea, es muy fácil opinar sobre el aborto cuando uno ya nació, y cuando uno aprendió a valorar la vida, que no valorarla, que diezmar una vida que ya ha sido concebida, obviamente. Eso está fuera de discusión. No, por eso, pero por ejemplo, yo hablaba con personas católicas que dicen, no, pero yo estoy a favor, y yo creo que también lo dicen por ignorancia, porque uno también está, como vos decías, te meten en la cabeza que un embrión no es una vida todavía, pero no está descrito en ningún lado que el alma entra al cuerpo a los 2 meses de gestación. O sea, desde el momento de la concepción ya hay una vida con cuerpo y alma. Claro. O fecundación, si yo creo que tampoco no hay, como ya hablamos el año pasado, uno siempre tiene que ir con misericordia
Yo también tenía muchas veces pensamientos equivocados hasta que me di cuenta que estaba equivocado, y cuanto más conozco a Dios, más equivocado me di cuenta que estaba muchas veces. Pues también en algún momento pensé en que sería una solución para que nos nazcan chicos pobres o sin amor o la ligadura de trompa, y estaba equivocado, y lo tengo que reconocer hoy que estaba equivocado. Entonces yo creo que hay que hacerle ver a esa gente que está equivocada, tampoco saltarle, como decimos nosotros, a la yugular criticándolo, sino adiestrándolo, enseñándole por qué están equivocados. O sea, que no lleguen a consumar el hecho para darse cuenta que estaban equivocados. Y bueno, y la iglesia es la principal defensora de la vida, y es la que tiene que tratar de explicar, digamos, por qué es la vida. La Biblia te explica claramente. Yo creo, para respetar a esas conciencias libres, que también pueden estar escuchando el programa porque buscan, a lo mejor en esa escucha buscan una finalidad para su vida, o buscan mejorar la incipiente religiosidad que tienen. Pero este es un tema que supera la religión, si nosotros vemos de arriba. Porque acá se quiere poner como una falacia, se quiere poner sobre el tema, digamos, que es un tema de religión o no religión. Acá es un tema de moral o no, es un tema de derecho a la vida, que por supuesto que la religión católica lo afirma, lo reafirma y lo valora por sobre todas las circunstancias negativas que tiene decidir sobre la vida de otro, pero lo valora también como derecho a la vida. O sea, uno puede ver lo malo del aborto desde un punto de vista no religioso, porque si yo interrumpo una vida, estoy hablando de que lo que tengo que cimentar, lo que tengo que fundar, lo que tengo que valorar acá es el derecho de quien tiene a nacer, independientemente de la cultura religiosa que se tenga. Acá las cosas hay que llamarlas por su nombre, hay que sacarse, poner todos los naipes sobre la mesa y sacarse esa cara de hipocresía que hay en la sociedad. Fíjate vos, después vamos a hacer si te interesa, si me interesa a la audiencia, una relación histórica jurídica de cómo empezó el aborto y cómo lo valoraba la justicia argentina, sobre todo al aborto, y cómo fuimos involucionando hasta ahora. Porque hay una ley que protege al feto desde el momento de la concepción. Claro, que son los tratados internacionales, los derechos internacionales del niño. Pero en la Constitución argentina también, el artículo creo que 49. Entonces sería inconstitucional aprobar la ley del aborto, hay que modificar la Constitución. Lo que pasa es que buscan justificaciones que no son válidas y que me gustaría verlos en el segundo bloque. Sí, es que vamos a tener un segundo bloque porque va a ser largo. Para justificar. No, vamos a darle un corte, entonces podemos siempre reacomodarnos, ¿no es cierto? Y reacomodar la mente de la gente, pues si no lo vamos a agotar, sobre todo en un tema tan estresante como este, ¿no? Lo interesante es que nosotros tenemos que valorar como seres humanos la vida, que es el don más hermoso que Dios nos dio, y que entender que Dios es pro vida siempre, no es pro muerte. Nos enseña a poner la mejilla cuando nos golpearon, o sea, cuando recibimos una afrenta difícil, dura, Dios nos enseña a poner la otra mejilla, nos enseña a dar la vida por otro, como hizo Jesús en la cruz. Entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y respaldar la vida de aquel que no se puede expresar, de aquella voz silenciosa, ¿no es cierto?, que es el feto dentro de la panza de la madre. Y sacar un montón de justificaciones que son inválidas. ¿Te parece si vamos a un cortecito? Sí, vamos a un temita musical y después seguimos porque nos pasamos de tiempo. En el nombre
Bueno, pasó rápido el primer bloque. Creo que el segundo va a pasar rápido también por la algidez de este tema. Como vos decías en el momento de la música, decías, ¿no? Tenemos que tratar de dar nuestro punto de vista para que la gente cambie su punto de vista para un punto de vista natural y un punto de vista racional, ¿no? Un punto de vista humano, que es preservar la vida. Fíjate, Adrián, que muchas veces se nos ponen causas que van a llevar o que llevan estas nuevas concepciones de llevar la ley al recinto de diputados y senadores para aprobarla bajo bajo un montón de justificaciones que no se entienden. Te tiro una. El derecho a la mujer de no morir en una mala praxis de aborto. Es uno de los puntos importantes que se toman como para justificar la ley de aborto. Pero la incidencia de muerte es bajísima. Bueno. A comparación de los chicos se van a matar. Bueno, perfecto. Pero fíjate vos que, a ver, todo pensamiento tiene una premisa, una hipótesis, un desarrollo y una conclusión. En realidad, acá nosotros estamos partiendo de una premisa que no es cierta, o sea, porque no podemos partir desde la concepción indeseada para decir, bueno, ya que es indeseada, voy a rechazarlo y voy a ir a la mesa de abortos. En realidad, tenemos causas anteriores que nosotros no la valoramos. Fíjate vos, a ver, los abortos por violación, afortunadamente, son los menores. Y ojalá tiene que trabajar mucho el Estado en otro tipo de leyes para que siga, disminuyendo esa tasa y vuelva a ser cero. ¿Cuántos son los abortos que llegan a la sala o a los consultorios o lo que sea, a la sala de operaciones, como sea, que llegan producto de una maternidad no deseada, que creo que son la mayoría? Jóvenes que no están dispuestas, porque tienen presión de los padres, porque tienen presiones de los novios, o presiones a veces propias de las estudiando, piensan en su futuro. Claro, yo no, en esta edad no puedo arruinarme la vida, en esta edad no puedo... O arruinarle la vida al chico. Eso arruinarle la vida al chico, sí, pero falta confianza en la providencia de Dios, eso. Pero y haciendo hablar a un niño y ser egoísta, claro, que a gritos pide a lo mejor nacer. Creo que son la mayor cantidad de los casos, Adrián, que por decisión forzada o no, que no son producto de una violación, ni son productos de eugenesia. No, y los embarazos de amantes que se ocultan, doble pecado, el adulterio y el aborto. Claro, aquellos que justifican, estoy en la plenitud de mi etapa laboral. Claro. No, egoísmo. Claro. O bien el desprecio por la vida. A mí no me interesa la vida por nacer. Voy a abortar. Porque hay un ateísmo o porque hay un rechazo a... Pero yo creo que todo esto se basa por falta de conocimiento de Dios, porque si vos conocés a Dios como se debe conocer, no lo dudás. Pero yo tenemos esa suerte. Primero y principal, no quedarían embarazadas fuera del matrimonio. Todos los embarazos serían intramatrimoniales, por lo cual no habría ningún inconveniente en tenerlo. O sea, desde el vamos que la gente que queda embarazada fuera de un matrimonio es porque ya están cometiendo un error. Bien. Por falta de educación. Ahí está el problema. O sea, el problema fundamental acá es la falta de educación, tanto social como la educación sexual como religiosa. Bien, está. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde carecemos de ese tipo de educación y estamos ante lo que tenemos, gente que, incluso apoyada por mayores, por la tendencia social, decide siempre abortar. Entonces esa es una de las causas mayores que llevan a las mujeres a abortar. Es decir, no estamos hablando ni de lo que hoy se pone como excusa para tratar el aborto, no estamos hablando de violaciones. Por ahí se nos pone unas falsas premisas, unas falsas ideas, como decir la madre tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo. Falso, eso no puede llevar a un aborto, porque en realidad estamos hablando de una nueva vida. Y tampoco estamos hablando de lo que decíamos, de lo que decía al comienzo, de que el aborto tiene como finalidad
se me borró la mente. Lo que decíamos al comienzo. No existe justificación. No. Hay un relativismo muy grande. Claro, pero siempre se va a encontrar una excusa. Claro, pero lo ponen en la palestra política y obligan a tratar el tema. Yo creo que acá, aparte de falta de educación, existen votos, clientelismo social muchas veces para tratarlo. Las cosas hay que decirlo como son, como a mí me parece. Pero a mí me encantó algo que dijo un amigo de la pastoral, por ahí no lo voy a nombrar porque no sé si va a querer salir, pero dijo, hablando de este tema, dijo, el presidente volvió a hacer lo que hizo Poncio Pilato. Claro. Sabiendo lo que está bien y lo que está mal, no se animó a decidir y mandó al pueblo a decidir. Y se lavó las manos. Pero estuvo equivocado, Poncio Pilato estuvo equivocado. Porque sabía que Jesús era inocente y como no se animó a enfrentar, mandó a una votación. Lo mismo que hizo el presidente. Y yo creo que también va a caer sobre él gran responsabilidad, porque no tenemos que olvidar que mismo dice en la Biblia que Dios nos da un puesto de jerarquía, como a David, a Salomón, cumplamos con nuestro deber según las leyes de Dios y honradamente. Y el que no hace eso, como está pasando hoy por hoy con nuestro presidente, va a tener un juicio de Dios diferente, porque él era responsable de velar por la salud del pueblo y los chicos por nacer son pueblo. Entonces también es gran responsable, y por eso mucha gente que lo criticó al Papa por no venir, hay que ver si realmente el Papa ya no estaba sabiendo que se le iba a venir algo de esto y iban a aprovechar su visita. Bueno, en su momento se tocó el tema en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que hay un antecedente como para tratar, por lo menos intentar tratar el tema. Mira, nuestro programa no es político. Lamentablemente este tema nos lleva a hacer por lo menos una incidencia o tocar una arista. Yo tampoco soy fanático, yo te puedo decir inclusive cuáles son mis orientaciones políticas, pero si yo lo tengo que criticar al presidente en lo que me parece que es injusto, lo critico y le felicito en lo que hace justamente. Yo no soy fanático. Exactamente. En ese contexto que vos lo aclarás muy bien, que yo también lo comparto, tengo que decir que la respuesta más acertada la tuvo Lilita Carrió, cuando dijo: debemos tratar primero el hambre de los vivos, claro, y no tratar un tema que de por sí no es tratable. Porque es cierto, nosotros no podemos tratar el derecho a la vida, nosotros no podemos tratar el tema del aborto, pero sí tenemos la obligación de tratar el hambre de los niños, el hambre de los que están vivos. Eso me pareció una respuesta muy sensata, y que no se lava las manos. Lamento si le toca o no le toca al presidente, a quien sea, pero digamos una expresión, en estas cuestiones uno tiene que tener absoluta libertad, así como vos decís, cuando hay que apoyarlo, lo apoyamos, porque nuestro pueblo tiene que ir a destinos mejores, pero también cuando se equivoca también hay que resaltarlo. Creo que ese es el punto. Y dejar de lado todas esas mentiras que nos ponen. Muchas veces muchos partidos ateos o muchos partidos de izquierda que no les importa mucho, digamos, el derecho de vida. Un libertinaje sobre su sexualidad. De por sí son ateos. Y no solo eso, no quieren abusar de su cuerpo sin riesgo, sin preocupación. Y tampoco sabiendo de que el mismo aborto es un procedimiento riesgoso, ¿entendés? Claro. Y también hay que pensar qué va a pasar con los médicos que no lo quieran hacer. Y tenés la libertad de conciencia. La libertad de la objeción de conciencia, que obviamente te impide hacerlo y estás avalado para no hacerlo. Porque el impedimento de la objeción de conciencia te permite no realizar una práctica que es contraria al voto que juró, al voto hipocrático. ¿Qué jura un médico? Vos lo sabés más que nadie, o más que junto con todos los médicos. Es defender el derecho a la vida, defender la salud. Bueno, lamentablemente, como existen en todas las profesiones, por algunos inescrupulosos que a veces sabemos dónde están, pero nadie quiere decir nada, hacemos la vista gorda y seguimos caminando por la vereda sin mirar al costado. Somos partícipes todos, en realidad, de este tema. Somos partícipes todos por omisión, si se quiere, porque se sabe, en Buenos Aires saben dónde están las clínicas, nosotros en el interior sabemos dónde está la gente que practica. Pero bueno, como siempre se justifica que es un mal necesario, entonces terminamos cayendo también en un pecado, ¿no? Yo creo que el mal del siglo XX es
y que el diablo se regocija en el infierno con esto que está sucediendo. Lo que pasa es que como nosotros también tenemos que copiar todo lo que hacen nuestros vecinos países, en nombre del progreso. Claro, dicen que en Uruguay se aprobó también con una falsa plebiscito que se hizo fraude. En Chile, bueno, no sé cómo habrá sido. La cosa es que desgraciadamente estamos llevando a que toda esa gente que hoy está votando a favor, el día de mañana va a ser un arrepentido que va a estar votando en contra. Claro, pero va a ser demasiado tarde para ellos. Ese es el tema. Un paso jurídico que se da, después es difícil volver para atrás. ¿Tú sabes qué creo? Ojalá que esta ley no prospere. Tengo esa esperanza de que va a quedar otra vez en el olvido. Pero más allá de eso, por eso te digo, más allá de que se apruebe o no se apruebe la ley, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que la gente no llegue a tener ese pensamiento. O sea, que la gente tenga una educación religiosa y sexual de no llegar ni siquiera a un embarazo no deseado. Y si llegara a suceder, que no llegue a pensar en la posibilidad de un aborto. O sea, porque van a seguir existiendo los abortos clandestinos y nosotros tenemos que ir por esa gente. No por la ley en sí, sino para que la gente no cometa ni un solo aborto. Claro. Porque ya se está perdiendo una vida. ¿Cuántas veces? 2 vidas se pierden. Sí, 2 vidas. Se pierde la vida del inocente. Y el alma. ¿Dónde va? El alma del inocente. Y el alma que después vaga arrepentida por el mundo, porque lo que vos dijiste al comienzo es muy cierto. La gran mayoría, la estadística, la gran mayoría de las mujeres que han abortado, que a veces han sido inducidas al aborto, tienen un arrepentimiento monstruoso y que muchas veces devienen en suicidio y otras veces acarrean largas cruces, pesadas cruces. Lean el programa el año pasado, nosotros tenemos un testimonio donde habla con respecto a eso, como el hijo de esa persona hablaba con el hijito abortado. Y sí, fuerte, pero bueno, es lo que hablábamos también en el programa del año pasado. Desgraciadamente que ya lo cometió, pero existe la misericordia de Dios para arrepentirse y volver a empezar. Pero yo creo que cuando uno encima estuvo a favor y hizo tanto movimiento para que la ley se apruebe, como vos decís, después no puede volver atrás y va a tener también no solo el arrepentimiento de haberlo hecho, sino de haber influenciado para que eso sea legal. Claro. Pero fíjate, me viene a la mente lo que vos decís, todos estos artilugios que usa el diablo, y lo voy a decir por qué. Cuando uno escucha los programas del padre Jorge Lorín, hay uno que se llama muy lindo, que se llama el relativismo moral. Y uno de los ejemplos que pone es el aborto. Separa la posición abortista o la legislación abortista, se pasa, como es la legislación argentina, ahora que se agregó el aborto producto de una violación, que separa. ¿Ese está aprobado? En que sí. ¿Sí? Sí. Ahora te voy a hacer una breve reseña jurídica. Separa de que la premisa de que el aborto es la interrupción del embarazo. Y eso es un relativismo moral, es una mentira moral. Porque en realidad el aborto no es la interrupción del embarazo. El aborto es la finalización. Es la interrupción de la vida. Claro. ¿No? Pero nos ponen una máscara, o sea, cosmética, que nosotros entramos como caballo en la carrera y compramos eso. Pero aparte esa misma gente que está a favor del aborto, después es la que te hace un juicio si vos pateás un gato en una calle. Sí, claro que sí. Claro. Porque hay más, acá estaba leyendo, fíjate, en 1970 la Liga para la Protección de Animales contaba solo en Alemania 500.000 de afiliados, mientras que la Liga de Protección Infantil solo 8.000 socios. O sea, la gente por ahí está más preocupada por el maltrato animal, hay más leyes que protegen al animal que al ser humano. Esa misma gente que ahora está con pancartas para que se apruebe la ley son los que después, si vos ven un perro en un balcón, le escrachan al dueño porque no le dio agua y qué sé yo. O sea, es ilógico, más allá que a los animales hay que cuidarlos porque son criaturas de Dios, no son almas, no tienen almas. Bueno, ahí diferimos nosotros. Yo le doy cierta entidad. Por muchas cosas que dicen, que dijo el mismo Padre Pío, que muchos podrán ir inclusive con sus mascotas, esas mascotas preferidas, además, tienen cierta entidad. Pero eso podemos dejarlo para un programa. Sí, otro programa. Porque da para hablar. Sí. San Francisco así también lo sostiene. Sí. ¿Tú sabes que creo que es parte de la creación de Dios? Dios no creó nada al azar, Adrián. Dios no creó nada. Sí, pero ahí lo que pasa es que si yo empiezo, nos vamos a ir. No. Si no podríamos comer ningún animal. Y ahí vienen la gente que es vegana y todo eso que defienden al animal a extremo que yo no estoy de acuerdo.
pero existen las inmolaciones y la bendición de los animales previo a comer. Pero vamos a dejarlo para después. Dejamos para después. Fíjate vos que irónicamente se pone como si se va a tratar ahora el artículo 80 y los subsiguientes del aborto, está dentro de lo que se contempla como delitos contra las personas. Y dentro de lo que es delitos contra las personas, estamos legalizando un homicidio. Claro. Es hipócrita, si se quiere, es más que una ironía, es una hipocresía. Porque en ese título se contemplan todas las acciones que son malas de los hombres, todos los que atentan contra la salud, la integridad y la vida. Y sin embargo, cargamos dentro de ese título, jurídicamente, un delito. Mira, no sé si vamos al tercer bloque. No, terminemos la idea. Cronológicamente, jurídicamente, en la Argentina, cuando se sanciona el código allá por 1880 y pico, se sanciona el código, solo trataba un aborto, que era el aborto terapéutico. Es decir, aquel aborto en que la salud de la madre o la vida, o sea, un valor vida importante, está en juego. Puede ser discutible o no discutible, lo decide la madre, lo decide la familia, pero el fundamento es que se favorecía o se daba más importancia a la vida que ya estaba en proceso y contra aquella vida por nacer. Es digno de análisis, ¿no es cierto? Sí, puede ser analizado socialmente y jurídicamente. Que religiosamente lo descarto. No tiene tampoco discusión. Es que normalmente la madre se juega por el hijo. Claro, por supuesto. Entonces queda en una discusión que no tiene sentido. Nunca se aplicó, o se aplicará muy pocas veces el aborto eugenésico. Después de 1900... están, por ejemplo, los que son embarazos, que son embarazos ectópicos, donde la viabilidad de que ese feto se desarrolle es muy baja, porque no está implantado en el útero, entonces no se alimenta. Claro. Y bueno, puede romper la trompa, cuando se implanta la trompa, y que es muy probable que lo haga, y entonces mueren los dos. Y claro, es muy probable que eso sea que no llegue a términos de embarazo, entonces sí, claro, se interrumpe el embarazo cuando son embarazos ectópicos. Pero ahí, después de una charla seguramente importante con el médico, una decisión de la pareja o de la madre, y aparte hay bastante... se llega a una solución donde es consensuada y es, digamos... No, pero yo te diría que hay un alto, muy alto porcentaje que no llegan a completarse, con mucho riesgo para la vida de la madre. Pero bueno, los embarazos ectópicos se interrumpen. Claro, fíjate vos que eso salió en 1889. Y no se lo como aborto, pensándolo bien. Claro, 1880, no, porque está habilitado, ¿no?, para hacerse sin orden judicial. Pero estamos hablando de un código de 1889 donde la ciencia no estaba tan avanzada. Hoy vos lo podés decir con más solvencia y podés tener estadísticas de cuánta incidencia tiene o no la salud. Por eso, pero le voy a preguntar a un ginecólogo, vamos a traer para la próxima. Porque el año pasado yo por ahí uno no se da cuenta cuando yo hablé de los anticonceptivos como abortivos y me estaba refiriendo a los anticonceptivos de emergencia, que son los que hacen el día después, no los habituales, claro. Por ahí uno habla y por ahí la gente puede malinterpretar y queda grabado. Eso es lo que uno tiene que tener muy, muy en cuenta. Lo terminamos ahora porque es digno de charlarlo eso. Sí. Te hago una reseña. 1903 viene la reforma grande del Código Penal, que fue la que nos rigió muchísimos años, que la reforma de Joaquín González, donde se agrega el aborto eugenésico, es decir, aquel aborto que, basado en las concepciones médicas de la época, puede hacerse porque trae riesgos para la persona por nacer, que son abortos productos de incestos, abortos producto de violación o abortos de violación a una mujer idiota, decía el código, o demente. No, discapacitada no. Idiota o demente, ya que tenía un problema mental. Que había altas posibilidades, se entendía en esa época, de que, y esto se toma del código suizo, de que el feto nazca con esas deficiencias mentales. Entonces lo que se quería evitar era ese arrastre genético del niño por nacer, y para evitar que nazca un niño o a veces con problemas genéticos de producto de un incesto, ¿no? Se prefería evitar
el nacimiento y se evitaba se interrumpía la vida, ¿no? Eso rigió durante muchísimos años, hasta el 2007. En el 2007 se agrega la violación, digamos, como causal de, y ahí por supuesto yo pongo mis reparos, como causal de interrupción de la vida, interrupción del embarazo, interrupción de la vida. Y es muy digno, es muy interesante destacar que hasta inclusive el gobierno de Cristina, porque Cristina también era contra el aborto, por lo menos así se expresó, no estoy a favor de Cristina, ojo, muy en las antípodas estoy, pero en este punto es digno de recalcarlo. Claro, pero... ¿Quieren saberlo? Vayan a Wikipedia y ven... Claro, pero aprobaron el matrimonio igualitario. O sea bueno, sí. Una cal y una de arena. Una cal y una de arena. Bien por eso. Bien observado, me refiero. Eso nos rigió durante muchos años hasta la incorporación del aborto por violación. Y ahí se desmadró toda el andamiaje jurídico que se tenía, porque todo ese andamiaje jurídico cae porque va en contra de los derechos de las personas, en contra de los derechos del niño. Menem, me acuerdo que una visita de Juan Pablo II, creo que era, saca el día de los niños por nacer. Decía que le da entidad al niño que al óvulo fecundado. Con lo cual dice, y esto es consecuente con el Tratado de los Derechos del Niño, de que la vida comienza a partir de la fecundación, a partir de que es embrión, a partir del momento de la unión de la célula masculina y femenina. No hay nada que discutir, Adrián. A partir de ahí, del 2010, se desmadra todo. La ciencia es muy clara en este aspecto. Hay vida a partir de unión de células femeninas y del esperma masculino, ¿no? Del óvulo y del esperma. Entonces, es muy claro. La vida se debe conservar, de acuerdo a la legislación internacional de los derechos del niño, a partir de su fecundación. Lo que hagamos de más, Adrián, es romper el ciclo de vida. Sí. Es romper el ciclo de vida. Mira, hay un cuento para cerrar este bloque que dice que llegaba una madre con un chiquito en brazo al médico y dice, sí, ¿quién dice? Mire, yo estoy embarazada, pero quiero abortar. ¿Y por qué? Le dice al médico, y porque yo ya tengo ese chico de 2 años y no puedo hacerme cargo de otro chico que esté embarazada. Dice, pero mire, el aborto tiene un riesgo para usted y obviamente que va a ser la muerte del chico por nacer y puede tener un riesgo de vida para usted. ¿Por qué no hacemos una cosa? Le dice el médico. Matemos al chico que usted tiene en brazo, de 2 años. Entonces no tiene riesgo usted. Es solo una vida y no corremos riesgo de 2 vidas. Claro. Entonces la madre dice, no, pero qué barbaridad, él es mi hijo. Y bueno, el otro también. Claro. ¿Entendés? O sea, claro. uno solo por cuestiones de edad o de cariño o porque no lo conoce... lo piensa que no existe. Yo creo que hay que leer testimonio de gente que lo hizo y creo que con leer 1 o 2 testimonios vos te das cuenta de que del arrepentimiento y de que esas personas piensan en ese hijo constantemente, cuántos años tendría, qué hubiese hecho, qué hubiese sido su vida, y siempre es mucho más doloroso que todo lo difícil que puede ser mantener un chico, como piensan, no lo voy a poder mantener, no lo voy a poder criar. Bueno, eso todo se soluciona. Y otro problema que va a pasar con esto, para cerrar el bloque, es lo que pasa. ¿Qué pasa nosotros? La mayoría son católicos en los países que se aprueba. Estamos matando católicos. ¿Y qué pasa con las otras religiones, sobre todo la musulmana? Tienen 9, 10 hijos, no se le cruza estas prácticas por la cabeza. Ellos van a ser mayoría, sí o sí van a ser mayoría con los años, pues nosotros estamos descartando a todos los católicos por nacer y ellos están teniendo musulmanes por doquier, te lo digo con rima, porque tienen 8 o 9 hijos. Sí, que es lo correcto, digamos, de respetar la vida. Entonces... ¿Cómo estar en desacuerdo con el número? Pero es el derecho a la vida. Pero así es donde la religión católica se va disminuyendo también en la población. Sí. Por eso el día de mañana la musulmana va a ser la número 1, y eso ya se sabe. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos con el último bloque porque ya estamos cortos de tiempo. Estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos
ofrecerte. Solo sé que quiero ser diferente. Bueno, en este último bloque, Adrián, me quedé pensando mucho en tu historia que contaste. Me pareció, yo no la conocía, me pareció preciosa porque contrasta la vida por nacer contra la vida ya existente, ¿no? Y me vino a la... parece un programa que no tiene mucho fundamento de Dios, sin embargo en el fondo siempre estamos hablando de Dios, Sí, ¿no? sí, no, aparte en el catecismo se encuentra ampliamente desde el 2270 para adelante habla del aborto, o sea que 2270 empieza con el aborto y ahí tienen todas la parte eclesiástica. Claro, pero es como salimos un poquito de la estructura que nosotros tenemos siempre y nos acercamos un poquito más Lo que pasa es que al modo de hablar de la gente, claro, común, como nosotros. la que está a favor del aborto, porque la que está en contra y está en la iglesia y conoce el catecismo, no le vamos a explicar nada. Mira, Adrián, hay muchos que están en la iglesia y hay muchos que están en el catecismo. No, te digo el que, sin embargo, que es practicante. Sí. Y sin embargo a veces está con la mente proclive al debate. Porque están equivocados. Pero tienen todas las herramientas que nos da la Biblia, que nos da la vida de Jesús, si querés reducirlo a los 4 evangelios o las cartas apostólicas, y sin embargo no saben aplicarla, no saben tener criterio. Me venía a la mente con tu hermosa anécdota que contaste, la verdad que es muy, muy enriquecedora, instruye demasiado, ¿no? Elegir entre un chico vivo y como una forma simplista de terminar, de mejorar, de no cambiar el estándar de vida, que nosotros a veces lo ponemos más arriba que el valor propio de vida. Y me viene a la mente que muchas veces hipócritamente nosotros no llamamos a la mesa, y con justa razón, el debate sobre la pena de muerte, por ejemplo, porque consideramos con justa razón de que la vida de un criminal también tiene valor como cualquier otra vida, Claro. como ese criminal que estuvo al lado de la cruz de Jesús. Y despreciamos la vida de un chico que no puede hacerse escuchar, de un no nacido, pero es vida al final que no puede Y que a lo no mejor puede hacerse ver. hasta puede llegar a ser un futuro sacerdote, ¿entendés? Y Claro. vos le estás Sí. impidiendo ese plan de Dios. Sí, claro, indudablemente, ¿no? Es decir, fíjate vos que hipócritamente valoramos más la vida de una persona que está contra el derecho, contra la sociedad, o contra la vida, porque muchas veces hablamos de criminales homicidas, violadores, etcétera. Y el discurso social nos hace desvalorar la vida del niño. Cambiamos los anteojos, es decir, no nos importa el chiquito que está dentro de la panza, nos importa a veces la vida de la madre, o nos importa una elección a veces de la madre de ir a abortarse, a hacerse un aborto. Es duro lo que digo, pero, No, sí. pero es aparte, así. en países que tienen hace muchos años legalizado esto, los médicos abortistas están entrenados a no mostrarle la ecografía a la madre, porque en ese momento muchas se arrepienten. Y si uno ve, hay métodos de curetaje cuando son más grandes, son aspirados, donde van desmembrando a los chicos y el chico se defiende, se escapa de esa aspiradora. O sea, claro. Es terrible, digamos. Claro, vos viste seguramente el mismo, lo has estudiado y habrás visto muchos documentales también como el que yo vi, ¿no? Cómo el niño valora su propia vida, ¿no? Cómo se defiende, como si vos, cómo quiere preservarse instintivamente, ¿no? Y bueno, y hablando de la parte católica, dijimos que por ahí no lo tocamos mucho, lo que dicen mucha gente, aunque esto, viste, no está totalmente comprobado, es que los chicos de esto van al limbo, dice. Entonces ya lo hablamos también en el programa anterior, lo que Claro. te aconsejan algunas personas cercanas, digamos, a la iglesia es bautizar a esos chicos para que puedan ir al cielo, o sea, ponerle un nombre, bautizarlo y hacerlo miembro también de la iglesia. Claro. Había un... Fíjate, perdón, me Sí. viene a la mente también muchas veces cuando hablaste del bautismo, o sea, muchas veces nosotros negamos el bautismo a los niños y lo ponemos en una condición similar a estos niños que los despreciamos como sociedad y preferimos no llevarlos a la vida, no llevarlos a la existencia, produciendo el aborto y la muerte de estos
inocentes. Entonces, ¿por qué eso lo ponemos en una igualdad? Porque no sabemos el destino que tienen, ¿no? Los dos aparentemente no bautizados y el abortado irían a un mismo destino que no es el destino al paraíso. Bueno, que es algo que todavía nosotros ignoramos un poco, pero yo creo en la misericordia de Dios. Creo que ve la culpabilidad en el hombre, en la persona que ha decidido por ellos, y no en ese chico. Pero en ese chico, digo yo ya lo veo crecido, ¿no? No lo veo con interrupción de vida, pero estamos negando un destino hermoso como es el paraíso, le estamos negando el reino de los cielos. Sí. Y sobre todo la posibilidad de santificarse en la tierra. O sea, porque mismo los ángeles, dice en muchos libros así de santos escritos, que los ángeles muchas veces, no sé si es envidiar la palabra, no quiero decir envidiar porque es una palabra fea, pero quisieran ser humanos para poder ganar méritos para el cielo, claro, o para Dios, o para ganar la misericordia de Dios cuando se equivocan. Y nosotros estamos sacando también esa posibilidad de los ángeles son perfectos, no tenemos que partir de ahí, ¿no es cierto? Que están hechos para adorar. Ellos, lo que voy a decir es que ellos quieren sentir, tener ese sentimiento de ganarse a Dios, porque aparte lo ven a Dios. No, claro, y aparte ven la grandeza claro, de ganarse, de trabajar para Él, de hacer buenas obras, como decía por ahí también, de sentir también esa misericordia de Dios cuando esa mirada de Jesús con misericordia cuando se equivocan, porque ellos, como decís, no se equivocan, pues también tener esa misericordia. Por eso digo, Dios nos hizo partícipe de nuestra salvación. Vos fíjate que a la misma Virgen María, cuando la hace huir de Belén a Egipto, le hace hacer un viaje penoso y difícil en esa redención, porque podría haber hecho desaparecer de Belén y aparecer en Egipto sin ningún esfuerzo, pero le hace participar a la Virgen, a San José, de esa redención. Y bueno, nosotros también somos partícipes de nuestra redención y salvación. Y vos a ese chico le estás cortando esa posibilidad de ganar sus méritos, de salvarse por él mismo. Son inocentes, pero de hecho la Virgen y San José salen porque hay una decisión humana de privar a los santos inocentes, a los niños, que después fueron diezmados y masacrados, los menores de 12 años, producto de una decisión irracional. Claro, es lo mismo que estamos por hacer ahora. Claro, no pensada, una decisión estúpida, si se quiere, porque, bueno, no se puede mandar a matar todos los niños de una ciudad pensando que entre esos niños va a estar el Mesías. Bueno, muchas veces actuamos así, con esa irracionalidad, y provocamos el mismo fin. Así que, bueno, nosotros somos responsables de nuestro destino también. Igualmente, para aquellos que nos estén escuchando y tengan este tipo de cruces encima, también sepan que Dios es excelso y es misericordioso, y que el arrepentimiento produce el perdón de Dios. Es decir, si nos está escuchando alguna persona que haya tenido esa desgracia de abortar y que se ha arrepentido, o que quizás no se ha arrepentido, sepa que yendo a Dios te puede tener la gracia del perdón de Dios, como siempre decimos, a través de un sacerdote, que empiece primero el perdón en el cuerpo, en el alma, y el pedido a Dios, y después que se exteriorice a través de la confesión y puedan comulgar. Pues a través del perdón. Yo te dije al comienzo, claro, que Dios saca cosas buenas de las malas, y una conversión es algo bueno más allá del error. Pero que no se ahogue en su pena, a lo mejor, sino que sepa que Dios perdona. No, como perdonó ese criminal en la cruz, ¿no? Y como le perdonó, estaba circulando por Facebook también una placa que decía: David era adúltero, Moisés era tartamudo. En realidad Moisés también mató a un egipcio, si leemos la Biblia. Sí. David mandó al frente de batalla también a Urías.
los hermanos de José le intentaron matar a José. Le gustaba la mujer de Urías, claro, entonces lo mandó al frente de batalla y lo terminaron matando, y sin embargo terminó siendo un gran elegido por Dios, o sea, pero pasó por el arrepentimiento. Pasó por el arrepentimiento total, sí, en un momento cuando Dios le da a elegir las pestes, bueno, elige las 3 pestes y después se arrepiente. Bueno, la cosa es que pasaron por el arrepentimiento, o sea que inclusive siempre decimos que si Judas se hubiese arrepentido, lo decía algún sacerdote también, hoy tendríamos un montón de iglesias de San Judas por todo el mundo. Fíjate, claro, fíjate que cuando vos tocás el tema de Judas carga con el pecado, no sé si es más grave, pero uno de los más graves del universo, que es el rechazo a Dios mismo. Entonces, ¿cómo Dios no va a perdonar a aquel que se ha equivocado y ha producido un aborto? Pero la idea es no llegar tomar conciencia de no llegar a eso, de no llegar. Como dije al comienzo, también todos pecamos si no es por comisión, es por omisión, pensamiento, palabra, obra y omisión, porque nosotros somos partícipes en esta sociedad, o cómplices en esta sociedad de muchos lugares donde se producen estas prácticas y no hacemos nada. Quiera que no, estamos dentro del pecado. También tenemos que pedir a Dios perdón por esto, por estas cosas que nosotros no cumplimos. Y bueno, también que actúe las autoridades de la sociedad. Yo creo que como ¿no? iglesia tenemos que rezar mucho para que no solo que no se apruebe esta ley, sino que la gente tome conciencia del daño, porque va a seguir habiendo igual aborto clandestino. Entonces yo creo que hay que hacer una educación fuerte, pero yo siempre decimos que perdimos al perder la religión como materia dentro de las escuelas, porque la Argentina dejó de ser un país católico, apostólico, romano. Perdimos una batalla importante que es la educación sexual de los chicos. Entonces empiezan a tener sexo extramatrimoniales a los 16 años o antes, a los 13 años. Y si vos te pones a mirar los programas de tele, ahora vos ves todos los adolescentes que tienen sexo y se levantan de las camas con las mujeres novias que van y vienen y cambian y amantes. Y todos esos, los chicos consumen. Es algo terrible. Pero se da en nuestra sociedad. Y muchas veces se pregunta a los padres, uno asombrado pregunta a los padres, ¿y por qué permitís eso? Y te dicen, ¿y qué querés? ¿Que es preferible mi hijo que esté o mi hija que esté acá con el novio que esté afuera y yo no sepa dónde está? Fíjate vos cómo encuentran, como el tema del aborto, ¿no? Una excusa justa para cada problema, que no es válida. No, porque ya tendríamos que hablar también en otro programa sobre la sexualidad y el sexo y cuál es la función y por qué. Lo dice San Pablo también, el tema de la homosexualidad, como el hombre se desvió tanto de Dios, Dios permitió que siga sus impulsos carnales y sus desvíos, claro. Y por eso se unió hombre con hombre, y eso lo dice en la Carta de los Romanos. La Carta de los Romanos, sí. Entonces tenemos que ver que eso lo permitió Dios por el desvío del hombre, dejó que sigamos nuestro libre albedrío, que es lo que estamos haciendo ahora. Igual escuchaba también en la radio el otro día, se filman muchísimas más películas de pornografía en el año que en Hollywood, en Estados Unidos. Entonces es algo que nos invade, nos carcome la mente, ¿no? Es difícil, y la educación. Por eso, pero yo creo que está en la educación, más allá de una ley que se aprueba o no se aprueba. Porque podés tener la ley aprobada, pero si la gente está educando, lo va a ir a hacer. ¿Entendés? O sea que yo voy más allá de la ley en la educación de la gente. Claro, es la base de todo pueblo y es la base de los católicos, la educación, o sea, conocer nuestra esencia católica, nuestra doctrina y por supuesto conocer las pautas morales y sociales que nos rigen como país. Así que, bueno, Adriancito, creo que hemos yo creo que un programa interesante. Sí, vamos a ver qué pasa durante la semana con este tema y lo charlaremos. Y que Dios ponga su manto sobre los legisladores para que rechacen de plano este tratamiento. Pero sobre todo lo que yo te vuelvo a repetir, sobre que descienda la sabiduría y el Espíritu Santo sobre todos nosotros para que podamos discernir lo que está bien, lo que está mal, que obviamente esto está mal, y empezar a hacer las cosas bien, para que no existan, digamos, los embarazos extramatrimoniales o indeseados. Claro, para no llegar a la para no llegar a si vos tenés una ley aprobada, si la gente está concientizada, no vas a necesitarla, aplicarla. Claro. ¿Entendés? O sea, vos podés tener la ley de la cárcel a los ladrones, pero si la gente es educada y no roba, no la vas a usar. Claro. Entonces va más allá de la ley.
Va Claro un que sí. tema de educación y de concientización y de educación cristiana, para mí Y cristiana. la primera educación, volvemos a decir, en la casa. Con Pero- los padres y con la Biblia en la mano. Sí, exacto, la cristiana verdadera, no el cristiano, porque yo no admito que uno que se llame católico esté a favor de esto. Está equivocado, no, Claro. no conoce su fe, no conoce la doctrina. Claro, deja de ser católico, sí, sí. Y como me decían el otro día, decía un sacerdote también, el católico que no cuida su fe la pierde. Y la pierde yéndose a otras sectas o yéndose de la perdemos de iglesia. maneras más tontas a veces. La perdemos, nuestra fe la perdemos de maneras simples y tontas. Y se Así que pierde hay que el estar alma. alerta, Sí. alerta todo el tiempo. Bueno, Sergio, hasta la semana que Hasta viene. la semana que viene. Entonces la semana que viene estaremos por ahí continuando este tema. Perfecto.